Inicia la búsqueda hacia tu futuro. Feria Vocacional Virtual TEC. Sabemos que elegir carrera es una decisión de vida muy importante, que puede generarte mucho entusiasmo, motivación e incluso muchas dudas, por lo cual no hay que tomarlo a la ligera. En esta Feria Vocacional Virtual encontrarás información relacionada con asesoría vocacional, carreras y servicios estudiantiles. En la sección de Asesoría Vocacional encontrarás aspectos que te permitirán realizar un conocimiento de vos, explorando tanto características personales como tus intereses y habilidades, aquello que te gusta y se te facilita hacer. Conocer el entorno, valorando las oportunidades que te brinda el TEC y tu afinidad con las carreras disponibles. Y reflexionar sobre las alternativas a tu alcance para alcanzar tus metas. Podrás encontrar información sobre carreras, planes de estudios, sedes en las que se imparte, intereses y habilidades que necesitas, tareas en las que puedes desempeñarte con esta carrera y asimismo podrás participar en los conversatorios que realizarán estudiantes y profesores de la carrera donde podés evacuar tus dudas. Recordá darte una vuelta virtual por el TEC para que conozcas más de los campus y centros a través de fotos aéreas, recorridos por las escuelas y centros de investigación y explorar algunos espacios con recorridos 360. Además, conocerás las oportunidades que te brinda el TEC a través de sus programas y servicios estudiantiles en áreas de servicios académicos, salud y vida estudiantil. Inicia la búsqueda hacia tu futuro. Vos también podés ser TEC. Viví la experiencia retadora. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del día de hoy como parte de la Feria Vocacional Virtual TEC 2022. El objetivo de esta sesión es brindar información a las personas aspirantes a ingresar al TEC sobre los servicios educativos y los programas y apoyos educativos, conocidos también como adecuaciones que brinda nuestra institución a la población con discapacidad y necesidades educativas. Mi nombre es Fanny Rivera y voy a estarles acompañando el día de hoy con mis compañeras Camila Delgado y Milene Bogarín. Bienvenidas, compañeras. Ambas son funcionarias del TEC que trabajan en dos programas que brindan acompañamiento a estas poblaciones. Antes de iniciar, les recordamos que pueden realizar sus consultas en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla de Zoom. También, si quieren comentarnos, si gustan comentarnos de dónde nos acompañan, veo que hay algunos colegios también acá participando, si nos pueden contar cuántas personas están conectadas ahí con ustedes y les agradecemos mucho por esta información. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento muy importante en el que iniciamos lo que es el proceso de admisión de las universidades para el ingreso en el año 2023. Esta es una oportunidad para que ustedes puedan elegir, ¿verdad?, la carrera con la que desean iniciar su proceso y también elegir la universidad donde la van a estudiar. Y es muy importante que conozcan los servicios que les brindan las diferentes instituciones y en este caso el TEC. Entonces, vamos tal vez a organizarnos un poco. Vamos a iniciar con Camila, que nos comente un poco de la información de cómo brinda acompañamiento a estas poblaciones y posteriormente vamos a continuar también con Milene para que nos brinde su aporte el día de hoy. Camila, bienvenida. Tal vez si nos comentas para las poblaciones, para las personas aspirantes, ¿a cuáles poblaciones se les brinda apoyos educativos? Sí, gracias, Fanny. Buenas tardes a todos y todas y estamos muy contentas de tenerlos por acá y tenerlas por acá para que tengan esta información que puede ser de interés. Específicamente el TEC, bueno, está muy interesado en poder dar apoyo y acompañamiento, ¿verdad? Tanto a las personas que tienen alguna condición de discapacidad como a estudiantes que tienen necesidades educativas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces cuando hablamos de discapacidad, pues todo mundo lo asocia, ¿verdad? Tal vez a una persona en silla de ruedas, algo que es como muy visible. Pero efectivamente el TEC quiere aspirar a ser una universidad inclusiva y entonces trabajamos con los diferentes tipos de discapacidad, es decir, las personas aspirantes al TEC pueden hacer la prueba de aptitud académica, ¿verdad? Y en el TEC tenemos estudiantes que tienen, por ejemplo, condiciones de discapacidad física, tenemos estudiantes también que tienen hipoacusia,
o sordera, tenemos estudiantes con baja visión, tenemos estudiantes con ceguera también, y tenemos estudiantes con discapacidad socioemocional. ¿Verdad? ¿Qué esto qué implica? ¿Verdad? Que son personas que tienen diagnósticos, ¿verdad? Por ejemplo, de médicos, de psiquiatras, de psicopedagogas, de psicólogos, ¿verdad? Que nos hablan de alguna condición, ¿verdad? Emocional o neurológica, ¿verdad? Pero que también pueden aspirar a ingresar a la universidad, que a veces es lo que se conoce personas que tienen trastornos de ansiedad, que pueden tener depresión, que pueden tener trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y otras condiciones. Pero el TEC claramente, ¿verdad? Abre sus puertas para que estas personas aspirantes puedan ingresar a la universidad. Y en el otro grupo tenemos estudiantes que, si bien no tienen una condición de discapacidad, tienen necesidades educativas específicas, para lo cual también requieren apoyos. Aquí podemos estar hablando de personas aspirantes que pueden tener, por ejemplo, déficit atencional, que pueden tener necesidades en la velocidad del procesamiento de la información, que pueden tener, por ejemplo, dislexia, que pueden tener discalculia, ¿verdad? Entonces, con estos estudiantes también, digamos, hay apoyos que la universidad brinda. Bueno, y precisamente, como dices, el TEC busca también la inclusión y demás. Entonces, bueno, tenemos diferentes programas y servicios. Tal vez si le comentamos a la gente que nos acompaña el día de hoy, ¿cuáles son? Bueno, el tema de accesibilidad y discapacidad en la institución se trabaja como en 3 diferentes momentos. Primero, aquí tenemos a los que están participando en estas charlas, vamos a tener a las personas aspirantes. Entonces, cuando ustedes ya hacen el proceso de inscripción a la prueba de aptitud académica, probablemente ustedes van a estar solicitando apoyos educativos. Entonces, hay un programa institucional que está coordinado por la compañera Milene, que está aquí hoy en este webinar, y en ese programa que se llama Programa de Admisión con Accesibilidad o Programa de Admisión Accesible, ¿qué hacemos? Nosotros revisamos toda la información, digamos, la institución de las personas aspirantes, y entonces vamos revisando cuáles son los apoyos, digamos, que esta persona requiere. A veces con la información que ustedes mandan del mismo colegio, pues uno revisa, ¿verdad? Todo el expediente, si lo podemos llamar de esa manera, y nos va quedando como muy claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona va a necesitar para la prueba de aptitud académica? Que puede ser que requiera, por ejemplo, 30 minutos adicionales para hacer el examen. O, por ejemplo, podríamos tener personas con baja visión que dicen, bueno, yo voy a llevar ese día una lámpara porque yo necesito apoyarme, digamos, en una lámpara porque tengo baja visión. Entonces, desde ahí vamos revisando. A veces podríamos tener dudas, ¿verdad? Sobre si algo nos faltó o sobre alguna información, digamos, del colegio o del diagnóstico. Y usualmente, digamos, podemos hacer llamadas telefónicas y conversamos con la persona aspirante cuando tenemos dudas, ¿verdad? Cuando teníamos la presencialidad, ¿verdad? También a veces hacíamos entrevistas, digamos, personales, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para tratar, digamos, de llegar a los apoyos educativos que está necesitando la persona aspirante. Entonces, ese es como un primer, digamos, gran momento donde ya ustedes los conocemos. Puede ser que ustedes elijan el TEC o no, pero el TEC garantiza que ustedes tengan esos apoyos para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, esa parte es como muy importante. Si ya ustedes ingresan a la universidad, digamos como que sería la persona, yo sería la persona contacto, porque ustedes van a entrar a la universidad y, por ejemplo, si yo tengo una persona que pasa la prueba de aptitud académica y, por ejemplo, es una persona que usa silla de ruedas, entonces yo probablemente me voy a comunicar con la persona y le voy a decir, bueno, mira, vos usas silla de ruedas. Yo necesito que vos me contés y lo hacemos en una entrevista telefónica o presencial. ¿Qué es lo que vos vas a necesitar para ser autónomo e independiente dentro del TEC? Decime cómo es tu silla de ruedas, es manual, es eléctrica, ¿qué necesitas?
¿verdad? Tu condición, ¿verdad? Por la que utilizas silla de ruedas implica, no sé, por ejemplo, que vos tenés que estar tomando descansos, implica, ¿verdad? Y empezamos a preguntar precisamente porque parte de lo que hacemos desde el TEC en el programa en el que yo trabajo, que se llama Programa de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, en el TEC, es un nombre muy largo, pero desde este programa lo que queremos es velar por el cumplimiento de los derechos de ustedes, ¿verdad? En diferentes dimensiones de la accesibilidad, que eso lo vamos a ver ahora con ejemplos. Y finalmente, si ya eligen la carrera, ¿verdad? Que quieren e ingresaron al TEC, entran a otro programa que es como cuando ustedes ya son estudiantes en permanencia. Y entonces, como estudiantes en permanencia, entran a otro programa que se encarga, ¿verdad? Igual tiene un nombre muy, muy largo. Los chicos y las chicas acá lo conocen como el PSET, que es el Programa de Servicios para Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas. Y entonces, a ustedes se les asigna una persona que usualmente, ¿verdad? Esta persona las va a acompañar, digamos, a lo largo de su carrera y entonces se va a reunir con ustedes y les va a preguntar, bueno, y entonces ya para tu proceso de aprendizaje, ¿qué ocupamos, verdad? ¿Qué necesitamos valorar? Yo les pongo el ejemplo del tiempo, que es a veces lo que la persona más conoce, pero podría ser que por la condición de la persona, mire, yo necesito apoyarme con una calculadora, ¿verdad? O yo necesito, por ejemplo, yo tengo hipoacusia. Entonces, yo voy a necesitar, por ejemplo, que, no sé, los videos estén subtitulados, por ejemplo, si el profesor va a utilizar videos que estén subtitulados. Entonces, vamos valorando y desde ahí, entonces, se les da acompañamiento durante toda la carrera. ¿Por qué? Pues porque queremos que ustedes se queden en el TEC y que se gradúen de la institución. Qué importante, bueno, todo esto que nos comentas, ¿verdad? Para que ustedes conozcan también un poco todo lo que involucra, ¿verdad? Este proceso y el acompañamiento que se les brinda a las y los estudiantes, ¿verdad? Durante toda su carrera acá en el TEC. Y bueno, Cami, tal vez si profundizamos un poco en los apoyos que nos comentas también con este programa Sombrilla, ¿verdad? El que nos mencionas, ¿cuáles son esas dimensiones que involucra? Sí, eso es muy importante porque ustedes lo van a poder ver en los diferentes momentos del proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes son personas que utilizan la lengua de señas costarricense, el ESCO, por ejemplo. Entonces, yo tengo que garantizar, por ejemplo, que ustedes tengan, ¿verdad? Todos los servicios, ¿verdad? Que requieren para la prueba de aptitud académica. Entonces, nosotros contratamos intérpretes del ESCO para que les den las instrucciones del examen en ESCO, ¿verdad? Y que ustedes puedan aclarar dudas, ¿verdad? Y eso forma parte de eso que ahí en la pantalla aparece en el número 2 como la dimensión de los servicios. Yo tengo que garantizar que esos servicios sean accesibles para ustedes. Muy importante, siempre y constantemente estamos trabajando la actitud en la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo no necesariamente tengo que conocer, por ejemplo, qué es el trastorno del espectro autista y cómo tener un trato inclusivo con una persona que tiene esta condición. Entonces, en la institución siempre estamos organizando, por ejemplo, espacios informativos que a veces se distribuyen por el correo institucional, a veces tenemos conversatorios, se hacen cineforos, tenemos cursos que se abren para todos los estudiantes, ¿verdad? Que aquí en el TEC se llaman Centros de Formación Humanística y tenemos uno que se llama Hablemos de Discapacidad, ¿verdad? Donde los futuros profesionales del TEC se van familiarizando, ¿verdad? Con este tema, ¿verdad? De la inclusión. La institución también tiene políticas, eso es muy, muy importante porque las políticas en una institución nos brindan el camino, nos guían y nos dice hacia dónde es que el TEC quiere caminar con esta población. Y tenemos población, digamos, para personas con discapacidad, tanto para personas estudiantes como para personas funcionarias. En el ámbito de tecnologías de apoyo a la discapacidad, por ejemplo, trabajamos con los estudiantes que necesitan, por ejemplo, de cierto mobiliario o que necesitan de equipo, ¿verdad? Para acceder a su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un lector de pantalla, ¿verdad? Que una persona ciega ocuparía para poder escuchar, ¿verdad? Lo que viene en un texto, en un Word
o lo que viene en las páginas de un libro que un profesor le puso a leer. Entonces, quiero decir, tenemos una área que también trabaja con este tema. Trabajamos el acceso a la información y comunicación. ¿Esto qué significa? Bueno, que estamos capacitando constantemente a las escuelas y a los servicios, ¿verdad? Institucionales, por ejemplo, para, bueno, cómo escribir un correo electrónico y que ese correo electrónico sea accesible, ¿verdad? O cómo escribir un WhatsApp o un Telegram o un Instagram. Ustedes que están familiarizados con esas redes sociales, bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea accesible? O si ya un estudiante, por ejemplo, digamos que tiene daltonismo, que son estas personas que tienden a confundir los colores y que los ven en diferentes tonalidades. Ah, bueno, este estudiante me puede decir a mí, bueno, yo tengo daltonismo, entonces yo necesito pedir en mis clases que de repente no vengan cosas resaltadas en rojo, porque yo no voy a poder ver el rojo en una presentación. Yo necesito que el profesor, no sé, utilice la escala de negros y de grises en una presentación para que yo pueda estudiarla, para que yo pueda verla. Y finalmente tenemos la dimensión del ambiente, que eso es lo que usualmente las personas vemos, ¿verdad? Cuando nos movemos en una institución. Entonces, siempre estamos en proceso de mejora en el TEC, ¿verdad? Pero si ustedes ingresan a la universidad, es lo que van a encontrar, ¿verdad? Como los ascensores en edificios para que las personas con movilidad reducida puedan entrar a un edificio, puedan subir a un segundo, tercero, cuarto piso. También aquí vamos a encontrar barandas para apoyarnos, ¿verdad? Vamos a encontrar losetas en el piso para que las personas ciegas puedan caminar con su perro guía o con su bastón, ¿verdad? Es usualmente como lo que más uno observa. Pero, digamos, esto es un pequeño resumen de cuáles son esas dimensiones en las que trabajamos, porque efectivamente, pues queremos que nuestros estudiantes se sientan incluidos, se sientan muy cómodos, vean cumplidos sus derechos, ¿verdad? Y tengan una vida universitaria, pues lo más autónoma e independiente que se pueda. Bueno, perdón, bueno, si escuchan algunos ruidos de fondo, no se extrañen, estamos en teletrabajo también. Bueno, para también, Cami, muy importante esto que mencionas, me parece muy interesante que las personas también tengan la oportunidad de conocer cuáles son todos los esfuerzos que se realizan y esta parte también de sensibilizar a la población, que conozca y que se familiarice con el tema, es sumamente importante. Hasta nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de participar en algunas de ellas y es muy bonito y muy interesante también aprender. También te quería preguntar, ¿verdad? Tal vez aquí aprovechando, eh, hay estudiantes, ¿verdad? En el TEC actualmente que disfrutan de todos estos beneficios, que reciben acompañamiento y apoyo en los diferentes programas y servicios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y ese acompañamiento, como te digo, empieza desde el momento en que sos una persona aspirante a hacer la prueba de aptitud académica, ¿verdad? Porque consideramos que aunque todavía no formen parte, ¿verdad?, oficialmente de la universidad, tienen derecho, digamos, a tener este acompañamiento. Y créanme que cuando entran, bueno, quiero decir, conmigo se conocen y se conocen hasta que se gradúan. Y quiero decir, en los otros servicios ya de permanencia que tienen que ver con, bueno, con lo que los chicos en el cole se conocen como adecuaciones curriculares, ¿verdad? O sea, tienen una persona que los acompaña, ¿verdad? Y una atención individual y personalizada, ¿verdad? Para conocer de sus necesidades, para conocer de sus apoyos. Evaluamos también, o sea, ¿qué hicimos bien este semestre? Porque en el TEC funcionamos por semestres. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué teníamos que mejorar? Nos reunimos con las Ujú. personas docentes que los van a tener en los cursos para que las personas tengan más información de cómo es el trato, de cómo son los apoyos, ¿verdad? Y siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que, ¿verdad? Este es mi campo de trabajo y las personas con discapacidad y necesidades educativas siempre nos vienen a enseñar cómo mejorar en la parte de la educación, ¿verdad? Cómo mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, siempre quiero decir, es muy rico trabajar, digamos, ya con los chicos y las chicas que tenemos acá, porque definitivamente
nos indican, ¿verdad? Cómo quieren que sea esa inclusión, ¿verdad? Y cómo es que verdaderamente podemos respetar y cumplir sus derechos. Excelente, muchas gracias también por ese aporte. Y bueno, vamos a ver un video justamente que resume el trabajo que realiza la institución en este tema. Por un TEC accesible. A través del programa de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, velamos para que el TEC sea cada vez más accesible e inclusivo en todas sus sedes y centros académicos. Ofrecemos una serie de servicios para que instancias y personas aporten al desarrollo integral de estudiantes y funcionarios con discapacidad. Por ejemplo, capacitación y concientización de diversos sectores institucionales. Atención y seguimiento a estudiantes y funcionarios con discapacidad. Coordinación de acciones relacionadas con accesibilidad en materia de infraestructura, administración, acceso a la información, servicios, productos de apoyo y transporte. Asistencia para la realización de trámites específicos y coordinación con otros profesionales, sectores e instituciones. Participamos activamente de las convocatorias del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y de otras instancias gubernamentales y privadas. Estamos siempre actualizados y damos respuesta institucional a los lineamientos para la equiparación de oportunidades. El acompañamiento del programa empezó con una llamada telefónica, porque yo soy de muy largo, entonces no me podían entrevistar personalmente. Pero esta fue para principalmente ver algunas cosas en cuanto a la matrícula y adaptaciones que ocupaba para estar en el TEC. Las principales acciones que han tomado han sido un recorrido por todo el TEC para ver qué necesidades y qué adaptaciones mobiliarias ocupaba en cuanto al acceso a las aulas y a todo tipo de lugar en el TEC. Y luego otro recorrido en residencias, que es el lugar donde estoy habitando actualmente, y la compra de una silla de ruedas, que es para apoyarme con todo el movimiento en el TEC. El programa me ha dado un seguimiento cuando he ocupado algo, una necesidad urgente o cualquier cosa, contacto con mis psicólogas o con cualquier encargada en el DOP y ellas corren para ayudarme en lo que sea. También al final del semestre siempre me mandan como una evaluación para retroalimentar al programa. Trabajamos para que tu experiencia en el TEC sea en igualdad de condiciones y oportunidades. Bueno, y como el video bien lo decía, por un TEC accesible. Antes de continuar con Milene, les quería comentar, bueno, solicitarles nuevamente que nos puedan indicar si nos acompañan desde algún colegio con sus estudiantes. Por aquí nos comentaban el colegio Vilaseca, que tienen 19 personas en este momento, pero si también nos gustan comentar, ustedes también les agradecemos. Bueno, Mile, bienvenida también a este espacio. Tal vez si comentamos un poquito más bien ahora, ¿qué pasa si el estudiante ya solicitó los apoyos educativos en la inscripción y demás? ¿Qué sigue después de esto? Gracias, Fanny, y gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, sí, correcto. Si ya ustedes solicitaron apoyos educativos o lo que conocemos como adecuaciones para el examen de admisión, ahora lo importante que tienen que recordar es, bueno, que la inscripción cierra el próximo viernes 1 de abril, ¿verdad? Entonces, todos los documentos que se les ha solicitado, ¿verdad? Para comprobar que realmente requieren una adecuación o la aplicación de apoyos educativos deben estar ya subidos en el SAU, ¿verdad? Ese es el sistema de admisión universitaria. Sin excepción, también es importante que recuerden que también para esa fecha ya debieron haber realizado el pago, ¿verdad? Entonces son como esos tres momentos: inscripción, el subir los documentos al sistema y el pago, ¿verdad? Para que ya estén totalmente en orden, digamos, con el proceso, ¿verdad? De inscripción y solicitud de apoyos educativos.
Después de que sucede eso, bueno, el Departamento de Admisión y Registro y los compañeros que se encargan del sistema nos van a trasladar todo lo que corresponde a su expediente, que ahora muy bien Camila lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, ese expediente se traslada al equipo que vamos a revisar todo lo que son las solicitudes de apoyos educativos, ¿verdad? Ahí vamos a revisar pues toda la documentación, vamos a hacer, digamos, una indagación si creemos que necesitamos pues más información al respecto. Algunas personas probablemente necesitarán una entrevista telefónica para poder obtener más información y que esa aplicación o esa asignación más bien de apoyos educativos sea lo más exacta a la condición o a lo que ustedes estén necesitando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para que lo sepan. Ese equipo está compuesto por las 5 universidades estatales, ¿verdad? Por especialistas de las 5 universidades estatales, aunque solo 3 somos las que realizamos examen de admisión, ¿verdad? Que son el TEC, la UCR y la UNA, ¿verdad? Entonces, esto es importante y se los digo para aclararles que la solicitud de apoyos educativos, es decir, la documentación es válida para todas las universidades que ustedes están inscribiendo, ¿verdad? No es necesario que, bueno, a través, como es un sistema, no los va a dejar, pero no sé si tal vez las orientadoras, si nos están escuchando acá, recordaban que antes era muy común que las personas pensaran que si iban para las 3 universidades, dejaran la documentación en todas las universidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, recuerden que es una sola vez, ¿verdad? Para todas las universidades que inscriban y todo es a través del sistema. ¿Ok? Después, bueno, ese equipo que les comentaba va a analizar cada caso y va a otorgar todo lo que son esos apoyos educativos según las condiciones que tenga cada solicitante y según las necesidades, ¿verdad? Entonces, habrán algunos que vayan a compartir, por llamarlo de alguna manera, el tiempo adicional. Sin embargo, van a existir otros solicitantes que por su condición, ¿verdad? Van a requerir muchísimo más apoyos. Entonces, esto es un análisis muy profundo, es un equipo especializado, ¿verdad? En múltiples áreas de los diferentes tipos de discapacidad que pueden existir y las diferentes necesidades educativas. Entonces, realmente es un proceso muy, muy individualizado, ¿verdad? Y que siempre les va a procurar ese acceso en la realización del examen de admisión. Y es importante aclarar, ¿verdad?, que el examen, o más bien los apoyos educativos, son los no significativos y de acceso, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera se aplicarán apoyos educativos de manera significativa, ¿verdad? Esto quiere decir que no cambia o no varía el contenido de la prueba, la dificultad de la prueba, ¿verdad? Todo esto es exactamente igual. Solo son algunas condiciones o algunos productos inclusive de apoyo que les van a facilitar el acceso a la prueba, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces con la recomendación número 4. Bueno, yo creo que ahí está mal la numeración, pero no importa. Es importante que estén pendientes de su correo registrado, ¿verdad? En el proceso de inscripción, ya que ahí se les va a comunicar la fecha que ustedes tienen, la cita para realizar ese examen de admisión y también los apoyos que les fueron asignados a cada uno. Entonces, por favor, encarecidamente, ¿verdad? Si de alguna manera se registraron con algún otro correo, llámese el de sus papás, llámese el del orientador, llámese el del colegio, lo que sea, traten de cambiarlo porque todas las comunicaciones les van a llegar a ese correo. Entonces, no queremos que se les vaya a pasar la fecha, que se les vaya a pasar fechas inclusive de apelación, ¿verdad? Donde ustedes pueden hacer algunos ajustes o inclusive si su condición ha cambiado, nos lo tienen que hacer saber, ¿verdad? Entonces, todo les va a llegar a ese correo. Bueno, lo de las entrevistas telefónicas, ¿verdad? Que ya se los había comentado, no todos los estudiantes van a tener esto, ¿verdad? Para que no se asusten si por alguna razón no reciben la llamada o no reciben este tipo de comunicación, sino que es solamente en casos específicos donde ocupamos saber un poquitito más, ¿verdad? Profundizar un poco más. Posterior a esto, ¿verdad? Si se considera necesario
después de que ustedes reciben sus apoyos educativos asignados, ¿verdad? Si lo consideran necesario, pueden apelar esos apoyos, siempre y cuando, ¿verdad?, existan documentación de por medio que compruebe por qué ustedes están apelando eso, ¿verdad? No solamente porque yo quería más cosas, sino que esos apoyos ya están asignados dependiendo de la condición que ustedes tengan, ¿verdad? Pero si por alguna razón no sé, hay la presencia de una enfermedad, por ejemplo, y ella ha evolucionado y ahorita tenemos otras necesidades, es importante que lo digan, ¿verdad? Que lo digan en ese periodo de apelación o incluso si corresponde a una situación de emergencia, pues también que lo hagan, ¿verdad? Ok, pasamos entonces. Vamos a hablar también que es muy importante notificar a las personas encargadas, ¿verdad?, de los apoyos educativos en las universidades. Todos estos contactos están en el folleto, es importantísimo y siempre les repito esto porque aunque tal vez empecemos a leer y digamos, ay, sí, ya sé cómo se hace todo este proceso, ahí en el folleto está muy especificada todo lo que ustedes van a necesitar, ¿verdad? Tanto como la presentación de documentos, a quién se tienen que referir en cada situación, ¿verdad? De su proceso de inscripción y en este caso, pues de los apoyos educativos, ¿verdad? Entonces, a veces es curioso cómo la persona tiene que andar rodando, digamos, por varios y porque tal vez no hace la pregunta a quién tiene que hacerla, ¿verdad? O quién le va a dar la mejor respuesta. Entonces vean que en el folleto pues viene exactamente determinado a quién en cada parte del proceso le tenemos que hacer esa pregunta. Bueno, si no hemos tenido apoyos educativos en el colegio, ¿verdad? Pero sucede algo extraordinario, ojalá que no, pero llámese un accidente, llámese una enfermedad, una operación, etcétera, y creemos que ahorita necesitamos aplicación de apoyos educativos, esta se puede realizar, ¿verdad? Eso sería una cuestión extraordinaria, ¿verdad? Que obedece a una emergencia. Entonces, en ese caso, pues sí se tendrían que comunicar con las personas encargadas de cada una de las universidades. Y como les indiqué, pues los contactos de cada una de ellas vienen en el folleto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Mila, entonces tal vez si aprovechamos de una vez para también darles algunas recomendaciones a las personas que requieren de algún apoyo educativo también para el día del examen de admisión. Claro, aquí es un proceso muy individualizado, ¿verdad? Porque cada quien o cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hemos pasado por una situación pues, de examen, tenemos nuestros propios tips, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunos que son generales o que hemos evidenciado, ¿verdad? Que tal vez les pueden apoyar ese día del examen. Ok. Bien, vamos a hablar de que tenemos que procurar ser muy positivos, ¿verdad? O sea, pensar positivos, vamos a estar optimistas hacia nuestro desempeño en el examen, ¿verdad? Partimos del hecho de que ya hemos hecho simulacros, ¿verdad? De que hemos practicado bastante con todo lo que nos van a mandar de los folletos de práctica de las diferentes universidades y bueno, en el caso del TEC hay todo un banco de ejercicios donde ustedes pueden practicar y es una muy buena simulación de lo que es el examen de admisión, ¿verdad? Otra cosa importante es tratar de visualizarlo como un examen más, ¿verdad? De los que hemos realizado. Es cierto que es una cuestión muy importante, sin embargo, no es la primera vez que nos estamos enfrentando a una situación de prueba. Entonces, tratemos de pensar que es un examen más, ¿verdad? Para que eso nos ayude y que los posibles nervios y angustia no vayan a tomar el control, ¿verdad? No nos vayan a jugar una mala pasada. Luego, practicar muchísimo, ¿verdad? Y estar familiarizados con el tipo de examen que vamos a realizar y el tipo de preguntas que nos van a hacer, ¿verdad? Sobre todo, pues en el caso del TEC, la parte de lógica matemática y la parte de razonamiento verbal, ¿verdad? Entonces, en eso nos tenemos que enfocar. Vean que este no es un examen específico de conocimientos, ¿verdad? De algo que nos hayan brindado en el colegio y que tengamos que recordar, sino es practicar y practicar muchísimo ese razonamiento verbal y la parte de lógico matemática. Verificar la cita, ¿verdad?
que tenemos, que es muy importante, y el recinto de examen de admisión, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy claros de que realmente nos corresponde la cita del examen de admisión con apoyos educativos. Vean que ahí sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, existe la aplicación ordinaria y la aplicación con apoyos educativos. Son en 2 fechas distintas, en 2 momentos distintos. Eso es lo único que es diferente, la prueba no, ¿verdad? Pero entonces que verifiquen que realmente corresponde su cita a la aplicación del examen de admisión con apoyos educativos y que también el recinto está bien. ¿A qué me refiero con recinto, verdad? Que si yo soy de Cartago, que si por alguna razón, no sé, ese día me pusieron a ir a hacer el examen en algún colegio de Limón, ¿verdad? Entonces, obviamente eso no está correcto. Para eso debo apelar y debo estar seguro. Por eso les digo que es sumamente importante que revisen todas esas cosas de una vez. Imagínense lo que sería ese mismo día del examen, enterarnos que tenemos que ir a un lugar así, ¿verdad? O sea, toda la logística va a ser una locura, ¿verdad? O inclusive puede ser que ni siquiera pueda llegar al examen de admisión. Entonces, igual, si me toca en un lugar cerca, tengo que verificar, ¿verdad? Que si es el tema de bus, que si me tengo que ir en Uber, que si mis papás me van a llevar, etcétera, etcétera. Tiempos para llegar tranquilo y para llegar bien al examen, ¿verdad? Sin contratiempos. Es muy importante llegar temprano, ¿verdad? Vamos a procurar que sea un margen adecuado para nuestra cita, es decir, ni exageradamente temprano donde lleguemos a estar como muy nerviosos, ¿verdad? Muy ansiosos de que ya vaya a ser el momento de hacer el examen y mucho menos tarde, ¿verdad? Entonces, usualmente se les cita con 15 minutos de anticipación a la hora del examen, entonces traten de tal vez unos 5 minutitos más, ¿verdad? O sea, de llegar 20 minutos antes del examen. Eso sería un tiempo adecuado. Después también es muy importante mantener pues todas nuestras rutinas de la misma manera, ¿verdad? Entonces, el dormir bien, el alimentarnos de la manera habitual ese día antes del examen, ¿verdad? No hacer ahí tal vez algunas cosas como loquillas, ¿verdad? De que nos vamos a tomar un té porque alguien dijo que para los nervios y un montón de cosas y al rato nos va a jugar una mala pasada en la parte digestiva, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer todo normal, ¿verdad? O sea, normal como los exámenes de colegio. Si tomamos medicamentos, ¿verdad? Por alguna razón o alguna condición específica, no vamos a olvidar tomarlos, ¿verdad? Tenemos que tomarlos con regularidad. Incluso si alguna persona tiene alguna situación, ¿verdad? Donde el efecto del medicamento, donde más bien el medicamento le genera un efecto, ya todo esto, ¿verdad? Lo tenemos analizado de antemano con esa misma solicitud de apoyos educativos que ustedes realizan. Entonces, ahí también se modifica un poquito, tal vez el horario de la prueba, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto lo sepan y que actúen siempre con la normalidad, ¿verdad? Del caso. Muy importante alistar la noche anterior todo lo que vamos a necesitar, ¿verdad? O sea, la identificación es vital. Realmente, aunque ustedes digan y aunque sus papás lleguen y digan que ustedes son ustedes y demás, si no tienen identificación, no van a poder hacer el examen, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, es muy importante alistar todas estas cosas el día anterior, ¿verdad? La calculadora que van a utilizar en el examen, lápices, ¿verdad? Y eso es lo único que van a necesitar, ¿de acuerdo? También es muy importante que si se les ha asignado un recurso de apoyo, ¿verdad? O un producto de apoyo, como les explicaba Camila anteriormente, ¿verdad? Que si es una condición visual y se les aplicó llevar la lámpara, llevar algún tipo de lupa especial, en algunos casos, ¿verdad? Audífonos, por ejemplo, y en otras condiciones, ¿verdad? Es importante que también lo lleven. ¿Por qué? Porque nadie en ese momento les va a poder ofrecer su recurso de apoyo. Eso es una cuestión personal. Entonces, por eso se les asigna desde antes, se les indica, ¿verdad?, que se les ha asignado y es obligación y es responsabilidad de ustedes como solicitantes, pues aportarlo ese día, ¿verdad? Entonces, aunque se les haya asignado y se les olvidó,
tendrán que hacer el examen sin ese recurso de apoyo, ¿verdad? Y vean que ahí variaría muchísimo tal vez el desempeño. Y lamentablemente no tenemos injerencia sobre eso, ¿verdad? Porque la aplicación y todo el acceso estuvo de la manera correcta. Sin embargo, al estudiante pues se le olvidó, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden esa parte. Y después, bueno, vamos a ver de aquí a allá cómo es que vamos a estar a nivel pandemia, ¿verdad? Pero en este caso siempre es importante que vamos a cumplir con todos los protocolos de COVID-19, ¿verdad? Que se les serán indicados en su momento. El año pasado, ¿verdad? Estábamos en otra situación. Vamos a ver cómo nos va este año, pero siempre es importante que también es un deber cumplir con esos protocolos sanitarios, ¿verdad? Ok, muy bien. Y bueno, esos serían, digamos, los apoyos, los consejos que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ahorita retomamos el tema de consultas. Veo que ahí están los contactos, ¿verdad? De las personas que estamos encargadas, pues de los programas, por si también tienen alguna consulta específica, pues con mucho gusto también los podemos atender. Bueno, Milene, muchas gracias por todas estas recomendaciones realmente muy importantes para este proceso. Y bueno, como indicas, también se están compartiendo los contactos, también se los enviamos a través del chat para que ustedes los tengan y conozcan más de esta información, si tienen alguna otra consulta adicional también. Y bueno, más bien vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir planteando sus consultas. Bueno, yo creo que más bien la información ha sido bastante clara, ¿verdad? No sé si ustedes desean también añadir algo antes de concluir. Creo que no, de mi parte no, ¿verdad? Más bien es el espacio oportuno, ¿verdad? Para recordarles pues esas situaciones, ¿verdad? Si han solicitado apoyos educativos, ¿verdad? Que recuerden de verdad encarecidamente lo del correo y que estén muy pendientes de cada parte de su proceso, ¿verdad? Bueno, me parece que no hay dudas en este caso. Entonces, más bien vamos concluyendo la sesión del día de hoy. Le agradecemos mucho a las compañeras Milena y Camila por habernos acompañado, por haber facilitado toda esta información que es de suma importancia para las y los estudiantes. Gracias a ustedes también y les invitamos a las que puedan consultar más bien la agenda de actividades de la Feria Vocacional y puedan participar también de otras sesiones virtuales que se encuentran pendientes, ¿verdad? Aún hoy en la tarde y el día jueves y viernes. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, compañeras, y que tengan muy buena tarde.
Qué rara que es mi compu. Yo le pongo así que detener el video y más bien me lo pone. O va como atrasada, no sé.